Enfoque Tributario 360. Este espacio auspiciado por la empresa StarSoft, líder en desarrollo de software. Hoy contamos con la grata presencia de la licenciada Viviana Sanabria, quien nos va a estar comentando un poquitito acerca del IRP, Servicios Personales, y qué debemos tener en cuenta para el cierre del ejercicio 2020. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por recibirme nuevamente en su casa, muchas gracias. Al contrario, somos nosotros realmente los agradecidos, ¿verdad?, de poder contar con su presencia nuevamente. La licenciada nos estuvo acompañando justamente este martes y hoy está nuevamente aquí. Tenemos muchas preguntitas para hacerle. Antes que nada, quiero comentarles un poquitito, un breve currículum de quién es la licenciada. Ya sabemos que muchos la conocen por toda la trayectoria y experiencia que tiene en este ámbito, pero también para aquellos que se estén sumando ahora, voy a comentarles un poquitito. La licenciada Viviana Sanabria es contadora pública, egresada de la Universidad Nacional de Asunción en el 2004. Los posgrados: tiene maestría en auditoría impositiva, Facultad Fotrien, en etapa de tesis. Especialista en tributación y procedimientos, Facultad Fotrien. Diplomados en auditoría y control de gestión, modelos de auditoría, herramientas para el control, Fundación Vía Pro Desarrollo. Diplomado en didáctica universitaria en la Universidad Central del Paraguay. Diplomado en materias preventivas de lavado de dinero del financiamiento del terrorismo, CEBANC. Diplomado en Derecho Societario y Asesoramiento, Facultad Fotrien. Diplomado en Derecho y Práctica Laboral, Facultad Fotrien. Certificación NIF Pymes AIC. Experiencia laboral: perito contador, matrícula 3441. Se desempeñó como contadora y encargada del Departamento de Recursos Humanos en la librería CFA. Docente en el Instituto Bruno Bullari, Gestión y Administración Pública. Docente en UTCD, Derecho Tributario, Contabilidad 2 y Régimen Tributario. Socia y docente en Convergencia Comercial. Con más de 14 años de experiencia en las áreas contables, tributarias y administración del Departamento de Recursos Humanos. Licenciada, ¿podrías comentarnos un poquitito hablando de Convergencia Comercial? ¿Qué podrías decirnos? Convergencia Comercial nació hace 3 años. Nosotros comenzamos a hacer transmisiones en vivo de capacitaciones, haciendo webinar. Es cuando todos comenzaban a conocer el webinar que es, entonces nosotros queríamos transmitir en la parte tributaria a los colegas a un costo económico y de calidad, algo de económico y de calidad. Y comenzamos con 1 alumno, 2 alumnos, y hoy tenemos ya 6 grupos de WhatsApp. Estamos ahora 4 grupos de cursos de 9 meses que están cursando. Y en marzo estamos comenzando 4 nuevos cursos, que es el Management Expert en Tributación, que es un curso de 10 meses. Qué bueno. Toda la parte de reforma tributaria. Y luego también estamos comenzando Gabinete Contable y Tributario. Ese es un curso apoyado por StarSoft. Vamos a estar trabajando con el sistema StarSoft 360, o sea que vamos a aprender la parte contable tributaria y utilizando las herramientas informáticas, y todo va a ser en línea. Y luego tenemos Management Expert en Finanzas, que también tiene una duración de 6 meses, con una licenciada, la licenciada Cintia Sanabria. Ella es máster en finanzas y realmente es espectacular cómo trabaja. Y tenemos lo último en práctica laboral. Esos son los 4 próximos cursos. En todo lo que es, como yo siempre les aclaro, yo no soy abogada laboralista, pero me dedico a la parte de práctica laboral. ¿Qué hace el Departamento de Recursos Humanos dentro de una empresa? La parte laboral hacemos un paso al costado y le dejamos a los abogados laboralistas. Claro, me encanta. Qué lindo, licenciada. Realmente entonces hay mucho por aprender, mucho por hacer. Me encanta. Qué lindo que tengan este emprendimiento. Fueron entonces uno de los pioneros en todo este medio. Sí, qué maravilla. Sí. Realmente, y
satisfacción que nosotros tenemos como docentes es de que los alumnos salen y van para más, ¿verdad? Porque ahí sentimos que realmente como docentes cumplimos nuestra meta. Así mismo. Porque docente no es solamente ir a impartir y poner ahí el pizarrón, no, es verle crecer a tus alumnos. Exacto, dar esa herramienta justamente así entre la práctica y la teoría, que es tan importante y fundamental. Entonces ellos ya salen conociendo y sabiendo también cómo utilizar las herramientas y por supuesto el conocimiento teórico, que también es importantísimo. Es importantísimo, eso también les digo siempre a los alumnos, ellos quieren mucha práctica, pero la parte teórica va de la mano. Entonces, lo que nosotros creamos es un currículum donde va la parte teórica, pero luego cómo eso aplicar en la realidad. Porque a veces es muy abstracto la parte teórica y nosotros nos preguntamos, pues yo cuando comencé también me preguntaba, ¿cómo esto voy a llevar a la práctica? Así mismo. Entonces, todo lo que yo en estos años fui aprendiendo en la práctica es lo que le transmito a mis alumnos. Me encanta, qué lindo. Entonces ya sabemos un poquitito más también de convergencia comercial. Y yendo un poco a lo que es el tema que hoy nos convoca, vamos a estar hablando de IRP Servicios Personales, cierre del ejercicio 2020. ¿Quiénes pueden ser familiares a cargo? ¿Sí? Sí. Bueno, los familiares a cargo pueden ser, nosotros tenemos que conocer que hay una gran diferencia con respecto al año pasado, quiénes pueden ser familiares a cargo. Hay algunos cambios importantes y que el contribuyente tiene que verificar, y nosotros como contadores, si somos los liquidadores de este impuesto, tenemos que revisar de que el cónyuge no sea contribuyente de ningún impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque el contribuyente del impuesto a la renta empresarial, IDU, IRP o INR ya no puede ser familiar a cargo a partir del año 2020. Antes el único requisito era que no sea contribuyente del IRP. Ahora el requisito es no ser de ningún tipo de impuesto a la renta. Entonces eso es lo primero que vamos a verificar con respecto al cónyuge. Con respecto a los hijos, también los hijos y hermanos menores de edad pueden ser sin ningún problema familiares a cargo. Tenemos también como familiar a cargo al hijo mayor de edad, pero el requisito es que esté estudiando en un establecimiento de educación superior. No en cualquier instituto, sino en un instituto de establecimiento de educación superior. Tenemos a los abuelos, los padres y suegros. A estos familiares a cargo, el requisito también es de que sus ingresos en el año de cada uno no puede superar 30 millones en el año. O sea que eso también es un cambio sustancial con respecto a antes. El hermano que estaba estudiando, el hermano mayor podría ser antes familiar a cargo, ahora solamente puede ser hermanos menores de edad y los hijos mayores de edad que estén estudiando. Y para los padres, abuelos y suegros también tenemos el límite de los 30 millones en el año. Y acá no importa qué tipo de ingreso, cualquier tipo de ingreso que tenga la persona no puede superar a 30 millones. Y luego me dice la ley, a toda persona por el cual exista obligación de prestar alimento. O sea que aquí amplía más, pero obviamente tiene que haber a lo mejor una sentencia judicial, algo que me obliga a prestarle manutención a la persona. Y a los hijos y hermanos mayores de edad que tengan alguna discapacidad, ahí no importa la edad. Aunque sean mayor de edad, si es que tienen alguna discapacidad, entonces sí pueden ser familiares acá. Pueden ser familiares acá. Perfecto, excelente, licenciada. A ver, aquí ya están saludando, licenciada, te comento que aquí tus alumnos ya están diciendo qué gusto, la profe Vivi, saludos. Me encanta, la gente nos está saludando a diferentes puntos del país, como siempre se conectan desde Atirá, desde San Lorenzo, desde Ciudad del Este, desde Concepción, qué lindo, desde Ñembú, desde Saltos del Guairá, qué bueno, desde Mariano Roca Alonso, desde Coronel Oviedo, qué maravilla, nos están viendo en todo el país, qué lindo recibir sus saludos, muchísimas gracias a todos. Vamos a continuar, recuerden también que hoy vamos a estar sorteando al finalizar el programa un hermoso termo artesanal de Starsoft, así que estén atentos, hagan sus consultas que vamos a ir
pasándole a la licenciada Vivi para que ella vaya respondiendo. Otra preguntita que tenemos acá. ¿Cuáles son los gastos relacionados a la actividad grabada que pueden deducirse? Sí. Con respecto a la ley, aquí nos permite deducir absolutamente todo que tenga relación directa a lo que nosotros nos dedicamos. Entonces tenemos el ejemplo de un odontólogo. El odontólogo que necesita toda una maquinaria para poder realizar su trabajo. Está el contador que necesita una computadora, que necesita internet, necesita incluso un lugar donde poner los documentos. Entonces todo lo que esté relacionado, y si es que mi trabajo es ser ingeniero agrónomo, obviamente ahí necesito también tener algunos implementos, algunas maquinarias, incluso un medio para transportarme al interior muchas veces para realizar mi trabajo. Entonces, lo que sí me pide la reglamentación es de que sea una erogación real. ¿Qué significa esto? Que la persona tuvo que haber pagado por este servicio, no la famosa factura comprada o regalada que me trae mi familia para que pueda deducir más impuestos. Acá entonces el requisito es que sea real, que esté debidamente documentado, o sea que cumpla con todos los requisitos del timbrado, las reglamentaciones del timbrado siguen vigentes, las anteriores, el decreto 6.539 y sus modificaciones siguen totalmente en vigencia. Entonces tenemos que revisar estos documentos si cumple o no. Y en el caso de que tengamos que documentar algo con autofactura, no puede ser superior al precio de mercado. Ejemplo, compramos un autovehículo de una persona que no es contribuyente, no podemos, es decir, el precio de ese vehículo es 50 millones, no podemos hacer una autofactura por 100 millones. Entonces, todo eso hay que verificar si cumple con estos requisitos para que el contribuyente no tenga inconvenientes cuando tenga alguna verificación. El contribuyente del IRP es muy, siendo muy controlado por la Administración Tributaria. Y yo creo que pasa mucho también por el tema de que el contribuyente liquida su propio impuesto muchas veces. Entonces, obviamente, está más propenso también a cometer algunos errores. Entonces, esto tenemos que nosotros controlar cuando tomamos también una liquidación de impuestos. Excelente, licenciado. O sea, ¿cuáles serían entonces los gastos relacionados a la actividad grabada que pueden deducirse, digamos? Y puede ser el vehículo si está relacionado a la actividad grabada, puede ser la maquinaria directamente relacionada a la actividad grabada y cualquier implemento que necesite, incluso la construcción y la refacción del lugar donde va a realizar el trabajo. Excelente, entonces ahí nosotros ya tenemos los gastos, digamos, que están relacionados a la actividad grabada y se pueden deducir. ¿Y como gastos personales y familiares a cargo? Sí, ahí comienzan nuestras limitaciones, porque en gasto personal, el gasto relacionado a la actividad grabada no me da limitación en cuanto a cantidad, ni a monto, ni a nada por el estilo de la administración tributaria. Pero sí, cuando comenzamos a hablar de gastos personales y familiares a cargo, sí me da condiciones. Y acá en primer lugar, como vemos en la lámina, me da como primer punto, si vamos a gastar algo en el país, tiene que estar relacionado a la alimentación, a la vestimenta, arrendamiento de la vivienda, así como el mantenimiento de la misma, adquisición del mobiliario, electrodoméstico y enseres para el hogar y erogaciones en concepto de esparcimiento. Entonces, cada punto tenemos que ver. Hay cosas, esto me permite solamente en el país, en el exterior me limita, por eso está subrayado ahí, en el país. En el país, sí, perfecto, excelente, muchas gracias. Quiero preguntarle un poquito a la audiencia si ya están escuchándole mejor a la profe Vivi, estaban pidiéndonos que hable un poquito más fuerte, sí, ya, todo bien, bueno, qué suerte, muchas gracias. Licenciada, en cuanto a la compra de vehículo, ¿cuáles son las condiciones que debe reunir para que sea un gasto deducible? Sí, a partir del 2020, la condición es que sea un egreso personal, o sea que no puede ser una compra para mi familiar a cargo y no puede estar a nombre del cónyuge ni de ningún familiar a cargo. Me dice un egreso personal
de autovehículo cada 3 años. Entonces la condición para este vehículo es: 1, se puede deducir uno cada 3 años. El vehículo tiene que ser el titular, el contribuyente, el IRP. Debe contar con la documentación, la escritura y la factura de compra. En este caso sí permite con la escritura deducir cuando son bienes que tengan escritura, permite deducir solamente con la escritura, y que no sean vehículos de competición. ¿Por qué? Porque eso está limitado en el artículo 67 de la ley 6.380, que esos vehículos de competición no se pueden deducir al momento de la compra, recién al momento de la venta, nos dice la reglamentación. Entonces estos son los puntos que hay que tener en cuenta al momento de deducir un vehículo. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, licenciada. ¿A nombre de quién debe estar la documentación para que sea un gasto deducible? Sí. Esto es muy importante también porque la regla general es que esté a nombre del contribuyente o al nombre del familiar a cargo. Ya vimos quiénes pueden ser familiares a cargo. Pero cuando es el vehículo personal, no puede ser a nombre de un familiar a cargo, por ejemplo. Esa es la excepción. Tampoco cuando se compra un inmueble, no puede estar a nombre del familiar a cargo, tiene que ser a nombre del titular contribuyente del IRP. Y por último tenemos los préstamos y financiaciones, que el decreto 3184 dice que tiene que ser a nombre del contribuyente. Yo creo que este artículo 59 es lo que está medio perdidito y se nos pasa por alto, que aquí nos da específicas instrucciones de que tiene que estar a nombre del contribuyente. Perfecto, excelente. Muy bien. Seguimos con más consultas. ¿Cuáles son las documentaciones con las que debo contar para compras locales? Sí, para compras locales yo tengo que verificar si es que reúnen. Yo me acuerdo cuando comencé a trabajar en el área contable, lo primero que mi jefe me había mostrado es la documentación que debe respaldar la contabilidad. Y sin ese documento no tiene sentido de ser todo el trabajo que podamos hacer, porque tiene que estar respaldado. Todo lo que anotemos, registremos, tiene que tener un documento. Y el artículo 27 de la RG 69 me da ciertas condiciones y ciertos documentos que yo puedo deducir, que son las boletas re simples expedidas por el contribuyente a nombre del contribuyente o del familiar a cargo, las facturas preimpresas o facturas virtuales también podemos utilizar como gasto deducible, las autofacturas siempre que esté permitida, los comprobantes de entes públicos. Esto también suele confundir un poquito porque pues, los entes públicos no tienen factura y no tienen documento timbrado. Cada institución tiene un formato específico aprobado por su entidad y eso se le llama comprobante de ingreso. En algunos dicen comprobante de ingreso, otro dice recibo, otro dice nada más que comprobante, pero como está autorizado por la institución, es un documento válido para la deducción. También el extracto de cuenta emitido por IPS para poder demostrar el aporte patronal que nosotros pagamos. La liquidación de salario también del personal que tengamos a nuestro cargo, las boletas de venta, las entradas a espectáculos públicos, los pasajes aéreos, tickets, boletas de transporte público, recibo de donación, pero los recibos de donación tenemos que tener acompañado del reconocimiento de beneficio público de la entidad a la cual donamos. Y aquí hay una característica del contribuyente del IRP cuando dona, y acá le dice, pueden donar a las municipalidades, al Estado, a las entidades religiosas. Ellos no tienen reconocimiento de beneficio público, sí tienen reconocimiento del Ministerio de Educación, entonces tenemos que tener recibo más el reconocimiento del Ministerio de Educación. Y si es una asociación con capacidad restringida, por ejemplo el Colegio de Contadores, entonces tenemos que tener el recibo de donación, no vamos a tener ahí reconocimiento de beneficio público, y si es un aporte tenemos que tener una factura. Y luego tenemos las de beneficio público y las fundaciones. Ahí sí tenemos que tener recibo de donación más el reconocimiento del beneficio público. Entonces son
diferentes entidades a las cuales podemos donar, pero si no tenemos la documentación, si no son personas jurídicas realmente constituidas, no vamos a poder deducir. Pero también otra aclaración es de que este tiene un límite de deducibilidad y que es del 5% de la renta bruta, no es 100% deducible. O sea que por más que le demos un nombre artístico, digamos que es un aporte o que es cualquier otro nombre como antes se solía hacer, nos pedían en las entidades sin fines de lucro facturar. Ahora no importa el nombre que tenga, cuando estamos dando a estas entidades tiene un límite de deducibilidad. Luego tenemos el despacho de importación y la sentencia de alimentaria, si es que hay una prestación de alimento a un niño o a una niña, tenemos que tener la sentencia o el acuerdo homologado y el recibo o la boleta de depósito. Entonces eso tenemos que tener en nuestro archivo, tenemos que verificar que todo esto esté ahí. Excelente, muchísimas gracias. Todo eso entonces en cuanto a la documentación requerida. Perfecto. ¿Cuáles son las documentaciones con las que debo contar para compras en el exterior? Sí, con respecto a esto, muchos piensan que con el solo hecho de pagar con tarjeta de crédito o hacer un giro bancario ya es suficiente. El decreto 3184 nos dice que tiene que ser el documento respaldatorio, o sea que tenemos que tener la factura con la cual nosotros hicimos el pago y tiene que ir acompañado de la forma de pago. Acá la Administración Tributaria controla ambos, controla la factura que nos emitió en el exterior y la forma de pago, pero lo más importante es la forma de pago. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar con tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito tiene que ser emitida por una entidad en Paraguay, no puede ser una extranjera, o un giro bancario, o si pagamos en efectivo tenemos que tener también la avisación de ese documento, si no, no nos sirve como deducible. Pero aquí también tenemos que saber que solamente los gastos destinados a salud y educación podemos deducir en el exterior. Cualquier otro gasto que no esté relacionado a estas actividades es un gasto no deducible, por más que apostillemos 1000 veces igual no va a ser deducible. Eso es lo que tenemos que saber. Esparcimiento, vestimenta, porque recuerden cuando vimos al principio, vimos que en el país es vestimenta deducible. En el exterior es educación y salud. En el decreto 3184 dice también de que los gastos de alojamiento y de alimento destinados para eso también podemos incluir dentro de estos gastos. O sea que es un poquito más amplio. Perfecto, un poquito más amplio. Todo lo que sea entonces para salud y para educación. Sí. En el caso de que, por ejemplo, mi hijo se va al extranjero a estudiar. Sí. Entonces, si se compra una campera, un calzado deportivo porque se le compuso, eso no es deducible. No es deducible. Solamente alimento y el alojamiento. El alojamiento, sí. Perfecto. Bueno, entonces ya está clara también esa respuesta, ¿verdad? Sí. Es muy confuso realmente. Sí. ¿Por qué? Porque uno se va al extranjero y tiene muchos otros gastos más, no solamente el pago del estudio, hay muchas cosas más. De repente compran alguna computadora, algunos equipos y demás, entonces ahí tenemos que ir viendo la posibilidad de deducir, hay que estudiar caso por caso, para ver que si está relacionado o no a la educación. Perfecto. Y la forma de pago, por supuesto. Sí. Bueno, muchas gracias, licenciada. Quiero darte un poquitito de tiempo, que puedas tomar agua, respirar un poquitito, y voy a aprovechar para hablar entonces del Expert 360 que están viendo justamente aquí en pantalla. El Expert 360 es un sistema contable en ambiente web de interfaz amigable e intuitiva, adaptado y actualizado permanentemente con todas las disposiciones tributarias, desarrollado para ayudarte a elevar tu labor profesional a los más altos estándares tecnológicos. Cuenta con aplicaciones web y móviles que te permitirán optimizar, potenciar y visualizar de forma integral tu estudio contable o consultora. Con el Expert 360, lleva tu contabilidad a donde quiera que vayas.
Solicita demostración gratuita en la web www.expert360.com.pi. Expert 360 a tu alcance. Bueno, muchísimas gracias, licenciada. Siguen saludándote de muchos lugares del país. Qué gusto, la profe Vivi es muy querida, tenemos una audiencia bastante numerosa, así que bueno, vamos a ir ahora pasando también las preguntitas entonces a medida que van surgiendo. Aquí, por ejemplo, la licenciada Vivi nos pregunta Vero Caballero: profesora, en vista que el formulario 515 no tiene el casillero de RNI, o sea, para colocar con qué monto ingresaste y tributar por la diferencia, como que esa parte, tengo un cliente que ingresó con, a ver un poquitito, vamos muy rápido, con 82 millones, pero tu ingreso total, pero tú dices, seguramente tuvo un ingreso total de 90 millones. Sí, el formulario 515 no tiene una casilla para poder asignar el monto no alcanzado. Ahora lo llama la RG 69, nos trae las siglas MNA, monto no alcanzado. Pero también tenemos una característica muy diferente a lo que era antes. ¿Por qué? Porque se computan todos los ingresos grabados hasta superar el monto no alcanzado. Todo lo que recibe a partir del día siguiente es un ingreso grabado. Pero si ese ingreso hasta el 31 de diciembre, el cierre, no alcanza los 80 millones, tampoco va a pagar. Va a tener que declarar sus ingresos y sus egresos a partir del día siguiente de haber superado el monto, pero no va a pagar ningún impuesto. Entonces solamente va a declarar los ingresos a partir del día siguiente. Perfecto, muchas gracias. Aquí nos pregunta Laura: ¿el pago por tarjeta de crédito es un gasto deducible de IRP servicios personales? Sí, en los intereses por el uso, por la financiación que nos da la entidad, es un gasto deducible, pero el extracto tiene que ser factura y también extracto al mismo tiempo para poder deducir solamente el extracto. Y si no tiene timbrado, no hay factura al mismo tiempo, entonces tenemos que pedir a la entidad emisora que nos dé la factura por esos intereses. Pero es solamente los intereses y el mantenimiento por el uso de esa tarjeta. Las compras, cada compra se registra según las facturas, cada uno con su factura. Perfecto, muchas gracias, licenciada. Graciela López nos consulta: ¿el ingreso por sueldo se registra restando el aporte de IPS o por el bruto, el ingreso, y en egresos el descuento de IPS? Sí, a partir del 2020 no registramos más como gasto el aporte de IPS ni la caja de jubilación. Directamente restamos del ingreso grabado el aporte jubilatorio si es un funcionario público y el aporte de IPS si es que es una persona dependiente en una institución privada. O sea, que se resta directamente. Bueno, genial. Laura nos pregunta: si compré un vehículo en el 2019, ya siendo contribuyente del IRP en cuotas, ¿esas cuotas son deducibles? Sí, son deducibles, y ahí nosotros vamos a tener que poner en la casilla de gastos personales y familiares a cargo, no en la casilla de compra de autovehículos, porque el cómputo de un vehículo cada 3 años es recién a partir del año 2020. O sea que lo que nosotros estamos pagando en cuotas vamos a registrar en la casilla 16 las cuotas que seguimos pagando, y eso ya entraría no como un vehículo, sino que como cuotas y financiaciones provenientes de ejercicios anteriores, que el decreto 3184 nos habla. Siempre que esté a nombre del contribuyente, no hay ningún problema que podamos seguir deduciendo. Excelente, perfecto. Aquí tenemos una consultita de Lidia Romo. Ella ya nos pregunta en cuanto al sistema. En el sistema StarSoft, el ingreso al contribuyente en relación de dependencia se debe registrar con el IPS y después se anota como gasto o egreso, o solo el neto. El neto ya, el neto se registra. Perfecto, excelente, muchas gracias. Graciela López nos pregunta: si compré 2 vehículos en el 2018 que estoy pagando en cuotas, ¿esas cuotas puedo seguir deduciéndolas? Podés deducir como cuotas y financiaciones. Entraría en ese concepto del decreto 3184.
Justamente hace unos días estuvimos discutiendo sobre ese tema con varios colegas y todos llegamos a esa conclusión. Y nosotros también estamos viendo la posibilidad de que nuestros clientes que estén en esta situación, para mayor seguridad, hagan su consulta vinculante. Pero nosotros entendemos que sí se enmarca dentro de lo que es cuotas y financiaciones antes de la vigencia de la ley. Excelente, gracias licenciada. Tenemos muchas preguntitas respecto a vehículos. Aquí nos dice también Tania Galeano, si el vehículo se compra a crédito en el 2019, ¿las cuotas se pueden descontar en los siguientes años? Sí, como financiaciones, es posible. Como Perfecto. gasto personal y familiar a cargo estaría. Sí. Excelente. Catita nos pregunta, ¿los famosos tickets de peaje son deducibles? Sí, ese sería un comprobante de ingreso justamente de una entidad pública. Pero en los tickets de peaje tenemos dos tipos. Hay uno que es de Tapecorá y otro que es de una institución pública. Entonces, lo que son de institución privada tienen que tener RUC y todo el timbrado y demás, pero lo que es institución pública dice luego comprobante de ingreso o directamente el peaje y el monto y el RUC de la institución pública. Perfecto. Justamente Lidia Romo nos pregunta también, ¿los tickets del Ministerio de Obras Públicas de peaje también se pueden incluir? Se pueden incluir sin ningún problema. Genial. Sí. Rosa Angélica nos consulta, si es necesario rectificar la declaración en caso de no haber comunicado en el anexo los familiares a cargo del contribuyente. Sí, es importante. ¿Por qué? Porque puede haber cosas muy específicas que está relacionado con el familiar a cargo. Ejemplo, es una persona que tiene hijos menores que van a la escuela. Entonces, una de las cuotas que deduce es el colegio del chico o de los niños. Entonces, si es que la administración tributaria ve que hay colegio de los chicos y no hay familiares a cargo, entonces podría objetar esa deducción. Eso también es otra cosa que tenemos que verificar. De repente tenemos dentro de las compras de super pañales, tenemos las cuotas de los chicos de la piscina, tenemos las cuotas de los chicos también del colegio y nos encontramos que la persona es una persona soltera y no tiene ningún familiar a cargo declarado. Pues puede ser soltero y tener hijos, claro que sí, pero no declarado. Entonces le tenemos que preguntar. Yo sé que son preguntas muy delicadas y que a veces nos da gusto hacerle a la consulta, sí. pero que es necesario, porque si no, la administración tributaria puede objetar. Exacto. Porque pañales, ¿para qué va a usar una criatura si no tiene un bebé? ¿Verdad? Así mismo. Entonces, y el bebé obviamente tiene muchos gastos en pediatra y demás, y todo tenemos que tener Así documentos. Sí, totalmente es así. Licenciada, aquí nos pregunta también Graciela López, ¿los recibos por aporte y solidaridad de las cooperativas son deducibles? Son deducibles y tienen el límite del 5% de la renta bruta del ejercicio que se está liquidando. Entonces sí son deducibles, pero tenemos que tener la documentación. Perfecto. Silvia de Rojas dice, buenas tardes, qué gusto ver a la profe Vivi, desde Minga, Guazú nos está saludando ella. Mi alumna. Qué bueno, qué lindo. Muy querida la profe Vivi, eso sí, estamos dándonos cuenta, siempre tiene muchísimos alumnos que la siguen, y eso porque son muy buena profe y también muy buena persona, además de excelente profesional, así que felicitaciones, licenciada. Rubén Duarte nos pregunta, ¿el extracto de tarjeta de crédito es suficiente respaldo para cargar como gastos que se debitan? Por ejemplo, las cuotas de seguros para un contribuyente de IRP, SP. No, en ese caso el contribuyente tiene que tener la factura timbrada y tiene que tener el recibo de la cancelación. Ese es el medio de pago nada más, no es suficiente para demostrar el gasto, porque acá nos habla de que cumplan las documentaciones con lo establecido en el timbrado, o sea que el extracto no cumple con esa definición. Sí, próximamente, cuando ya esté en plena vigencia la factura electrónica, nos van a permitir incluso los pagos con POS que hagamos, nos van a permitir, pero eso va a estar en vigencia recién cuando la factura electrónica esté 100% funcionando. Eso todavía no está, hay un artículo que nos dice eso.
Ah, ya, perfecto. Una vez que esté la factura electrónica, entonces ahí sí vamos a poder. Pero el simple extracto, digamos, la tarjeta de crédito no es suficiente comprobante, entonces. Por el momento. Por el momento, Porque perfecto. sí se prevé un régimen simplificado de documentación, pero todavía no está en vigencia. Claro, o sea, si uno tiene, por ejemplo, gastos que está deduciendo a través de la tarjeta de crédito como pago de seguros, como bien mencionaba aquí el colega, de repente la cuota social de los clubes, entonces todo eso yo tengo que tener el comprobante de la entidad, me tienen que emitir. Genial, perfecto, está entonces respondida la preguntita también. La pregunta de Arnaldo Almada: ¿los descuentos comerciales que te practican sobre el salario es deducible? Si tenemos la factura, sí. Y ahí el problema es que siempre es a través de una asociación y estas empresas comerciales hacen a nombre de la asociación la factura. Entonces la asociación tiene la obligación de volver a facturarnos a nosotros y darnos los recibos de acuerdo vayamos cancelando. Pero solamente lo que aparece en la liquidación no es deducible. No es deducible. Entonces, muy bien, gracias licenciada. Ruti Román nos pregunta: ¿los intereses cobrados de CDA, los intereses de caja de ahorro en entidades financieras, entrarían como ingresos para el IRP? Son ingresos de renta y ganancia de capital, pero están exentos del impuesto. Nosotros tenemos que leer siempre, cuando leemos los ingresos grabados, tenemos que leer a la par cuáles son las exoneraciones con las cuales contamos. Porque si leemos literalmente así como está, vamos a pensar que sí está grabado. Luego aclara en el artículo de exenciones de que los ingresos, si es que son de entidades bancarias reguladas por la ley de bancos y también por las mutuales, las cooperativas, son ingresos exentos. Y esa es una particularidad del formulario. No tiene una casilla para declarar en IRP, renta y ganancia de capital, los ingresos exentos. Entonces tenemos que tener nuestro archivo para justificar el incremento patrimonial, pero no vamos a declarar en ningún lugar. Excelente, gracias licenciada. Laura Agüero nos pregunta: ¿qué sucede cuando el contribuyente se le descuenta de la tarjeta de crédito los servicios básicos? SAP, ANDE, telefonía, ¿es deducible? No cuenta con facturas mensuales. Sí. Yo lo que suelo hacer es pedirle a mi cliente que de la web baje los documentos de las instituciones públicas, ANDE, SAP y demás, y luego a fin de año, cuando ya tenga toda esa documentación, vaya y el funcionario público selle ese comprobante. Entonces ahora tenemos esa facilidad que de la web podemos descargar. El problema nomás es que no es deducible solamente esa copia, el funcionario de la administración tiene que firmar. Como pago nos podría servir, pero como para sustentar un gasto no. Perfecto, entonces lo recomendable es imprimir y que ahí ellos nos puedan sellar. Sí, yo generalmente eso hago porque generalmente no llegan estos documentos. Exacto. O si llegan estropeados, entonces bajo y luego pago por Bancar Web, porque Bancar Web realmente tiene un muy buen servicio porque te factura incluso por la comisión. Y luego ya directamente ahí dice el recibo de dinero, o sea que te da un recibo real, no como otros, ¿verdad? Y entonces ahí con eso ya me voy a fin de año y de una vez me firma todo el funcionario público y con eso ya hago deducible. Sí. Hay una resolución administrativa con respecto a eso donde permite hacer ese procedimiento. No es para cualquier entidad hacer que una copia autenticada sea deducible. Eso estaba en una resolución 92, creo que era del año 93, pero nunca más volvieron a aclarar que una copia autenticada sea deducible. Pero para las instituciones públicas sí hay una resolución administrativa. Perfecto, gracias. Entonces Laura también ya está respondida a tu preguntita. Catita nos dice: me sigue confundiendo las ventas de vehículos que forman parte del activo de una unipersonal. Si la unipersonal está en el régimen y es simple, ¿bajo qué régimen debe tributar esa venta de vehículo? Porque la ley habla de IRP, ganancia de capital, cuando el rodado es de uso personal. Y si forma parte del activo, regir por IRG, entonces, pero el solo hecho de vender el rodado debe pasar a IRR, régimen general. Si me pueden aclarar, por favor. Sí, en el IRE régimen general es más
fácil. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el cuadro de depreciación donde está ese vehículo y ahí sabemos que es parte de su actividad gravada, entonces al momento de vender se va a vender por el I de régimen general, va a pagar IVA y va a pagar I de régimen general. Pero cuando uno está en régimen simple, ahí tenemos que estudiar si es o no parte de la actividad gravada. Puedo dedicarme al Uber, por ejemplo. Entonces, al momento de comprar ese vehículo, yo deduje en el régimen simple. ¿Por qué? Porque la limitación de no poder utilizar en IRE simple es solamente para los bienes inmuebles y el arrendamiento de inmuebles. En el caso del vehículo, está afectado directamente a mi actividad gravada, al Uber o taxi. Entonces yo me voy y liquido mi IRE, deduzco al momento de vender, entonces voy a liquidar por el IRE régimen simple. Ahora, si yo no deduje ese vehículo en el IRE simple, entonces está afectado por IRP, rentas y ganancia de capital, si el total de los ingresos por bienes muebles supera 20 millones de guaraníes. En caso contrario, tampoco va a pagar nada. Excelente, muchas gracias. María Liz Gaona Gómez nos consulta: ¿los aportes y solidaridad de cooperativas son deducibles para IRP? Sí, son deducibles, con el límite de deducibilidad del 5% de la renta bruta. Genial, gracias, licenciada. Lidia Romo nos dice: en el sistema Expert, ¿el ingreso del contribuyente en relación de dependencia se debe registrar con el IPS y después se anota como gasto leso o solo el neto? Solo el neto, no se reconoce más como gasto lo que tiene que ver con el pago a IPS ni tampoco para el funcionario público la caja de jubilaciones. Directamente restando ese egreso, ya no se registra como gasto. Perfecto. Buenas tardes, nos dice Liz Sosa, una consulta. ¿Los recibos del Ministerio de Hacienda por certificaciones catastrales son deducibles para una escribana? Depende. Si son gastos que ella incurrió, entonces sí. Pero si son gastos de su contribuyente, ella tiene la obligación de rendir cuentas, el contribuyente le reembolsa el dinero que gastó y sin ningún problema ahí recupera su dinero. Pero si está a nombre de su cliente, no. Solamente a nombre de la escribana. Muy bien, gracias, licenciada. Alicia Gauto nos pregunta: ¿los préstamos anteriores al 2020 se siguen cargando? ¿En qué casilla sería? Sí, los préstamos anteriores al 2020, si fueron adquiridos antes de ser contribuyente, entonces va a ser deducible capital más interés. Si fue después de ser contribuyente, solamente interés. Requisito que esté a nombre del contribuyente. Vamos a registrar como pagos de préstamos y financiaciones en la casilla 16, que son gastos personales y familiares a cargo. Muy bien, muchas gracias. Un contribuyente está pagando cuotas de un terreno desde el 2018 y este año 2020 adquirió, voy a replantear la consulta. Mabel Euquiza nos pregunta: un contribuyente está pagando cuotas de un terreno desde el 2018 y este 2020 adquirió al contado un terreno. ¿Cómo sería el tratamiento? Sí, del que adquirió al contado es deducible siempre y cuando ese dinero provenga de su ingreso grabado del ejercicio o de préstamos por una entidad bancaria o una entidad cooperativa o mutual, o con remanente de años anteriores. Pero el único remanente que se puede contar es lo que surge a partir del año 2020. Con respecto a las cuotas de terreno, ahí yo me tomo con muchas pinzas y tengo mucho cuidado en asesorar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es un inmueble lo que estamos pagando, ya fue con un derecho ya adquirido prácticamente antes de la entrada en vigencia de la ley. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora con los contribuyentes? Con lo que tengo esa misma situación, estamos haciendo una consulta vinculante, porque hay algunos que compraron 10 terrenos para en algún momento construir, pero hoy en día nos encontramos de que tiene que estar viviendo ya la persona para poder deducir. Eso nos dice la resolución 69, que
destinado para la vivienda es donde vive, no donde va a vivir, donde vive el contribuyente junto con su familiar a cargo. Entonces va a ser deducible si cumple todos esos requisitos. Si no cumple con ninguno o con uno solo de esos requisitos, entonces se vuelve una inversión, pero que va a poder deducir recién al momento de la venta del costo. Perfecto, muchas gracias. Graciela López nos pregunta, ¿la jubilación que cobro es deducible según tengo entendido? ¿En qué ítem se declara? Sí, la jubilación está exento de IRP. Vamos a declarar en la casilla de exentas de IRP servicios personales, siempre y cuando si yo haya aportado a una caja de jubilación o si es que es una caja de jubilación privada, lo haya retirado a partir de los 55 años. Esa es la regla a partir del año 2020. Si retiré antes de los 55 años en una caja privada, entonces es un ingreso grabado. Muy bien, muchas gracias. Marian Jennifer nos dice, ¿podrían explicar el tema de los excedentes de las cooperativas? ¿Eso devuelve al contribuyente? Sí, la persona que recibe un excedente de una cooperativa o de una caja mutual es contribuyente, pero de IRP, rentas y ganancias de capital. Ese es un ingreso grabado, pero la cooperativa y la mutual es el encargado de retener. Pero hay una característica que hay que tener muy en cuenta, que las resoluciones salieron un poquito después de haber iniciado el año, de la obligación de estas entidades de retener. Entonces, si es que la cooperativa en el momento que le entregó no le retuvo, nosotros tenemos la obligación de inscribirnos en IRP, renta y ganancia de capital y pagar el impuesto. Y ahí no hay mínimo ni máximo, cualquiera sea el monto, es un ingreso grabado. Tenemos que pedirle a la cooperativa un extracto para saber si nos retuvieron o no, porque no siempre va a figurar, vamos a tener un comprobante de retención. El comprobante de retención solamente van a tener aquellos que recibieron más de 1 millón de guaraníes. El resto va a haber un comprobante de retención, pero va a ser innominado, no va a haber a nombre del contribuyente. Excelente, muchas gracias. Sofía Franco nos dice, si compré un inmueble en cuotas de una inmobiliaria en el año 2019, ¿puedo seguir deduciendo las cuotas en el año 2020? Sí, la misma respuesta que habíamos dado con respecto al terreno. Ahí yo le recomiendo a mis contribuyentes que están en esa situación realizar una consulta vinculante. Y una consulta vinculante sabemos que nosotros tenemos que plantear cuál es nuestra postura, hacer una conclusión y ellos luego nos responden a ver si están de acuerdo o no con nuestra postura y nos explican por qué sí o por qué no. Entonces ahí yo recomiendo hacer una consulta vinculante pero el espíritu de la ley es que ese inmueble sea para la vivienda. Ese antes y ahora el espíritu de la ley es que sea para la vivienda. Si yo compré para otra cosa, entonces ahí yo creo que la administración tributaria nos va a acompañar de que podamos seguir deduciendo. Entonces, excelente. Muchas gracias. Tenemos varias preguntitas de la misma índole, así que yo creo que ya están respondidas. Esa es la pregunta, ¿verdad?, de estos colegas. En todo caso, si es que hay alguna excepción, algo diferente, pueden replantear nuevamente su preguntita que vamos a estar pasando a la licenciada Viri. Aquí nos dicen también, la pregunta es, ¿se puede descontar pago de impuestos municipales? Sí, los impuestos municipales son deducibles siempre que esté relacionado a mi vivienda, donde yo como contribuyente al IRP estoy viviendo o mis familiares a cargo están viviendo. Porque ahí sí me permite arrendamiento, mantenimiento del lugar donde estamos viviendo y mis familiares a cargo, dice. Entonces, si es que cumplen con esas condiciones, sí. Pero si es de mi casa quinta, si es mi casa fin de semana o es un inmueble que tengo para alquilar, en ese caso no es deducible. Perfecto, muchas gracias. Las compras de electrodomésticos, nos pregunta Laura, realizadas en cuotas, ¿también van en la casilla 16? Sí, en la casilla 16, en gastos personales y familiares a cargo. Perfecto. Lili González nos pregunta, ¿y qué pasa con los familiares a cargo? Si padre y madre son contribuyentes de IRP, ¿a cuál de los dos declaramos familiar a cargo? Si ambos son contribuyentes, ninguno de los dos ya puede ser contribuyente del IRP, porque se supone que tiene un ingreso superior a 80 millones, por eso es que es contribuyente del IRP. Entonces, no ninguno de los dos. Ningún impuesto el impuesto a la renta es para el contribuyente, el cónyuge.
Pero si son contribuyentes del IRP, quiere decir que tienen un ingreso superior a 80 millones y el límite es 30 millones nada más. Ya, perfecto, gracias licenciada. Quiero darte un poquitito, un respiro, licenciada. Tenemos tantas preguntas que me encanta cómo va respondiendo todas. Estoy segurísima que la audiencia está súper contenta y mucha gente agradeciéndote, felicitándote, saludándote. Como siempre, la profe Vivi, excelente, están diciendo. Así que ya cuando tengas un tiempito vas a ir mirando un poco todos los saluditos que estás recibiendo también e ir agradeciendo. Quiero aprovechar para hablarles un ratito de este sistema que es algo maravilloso. Estoy hablando del GOL administrativo que están viendo justamente ahora en pantalla. El sistema GOL administrativo es un sistema contable administrativo que además de la contabilidad y a través de informes financieros seguros y precisos, les permite la toma de óptimas decisiones gerenciales, actualizado con las últimas disposiciones de la reforma tributaria. Su versatilidad de módulos y su sencillez operativa convierten al GOL administrativo en su mejor aliado tecnológico para la presentación del IRP. Solicite la implementación de su sistema al 021-492-888, opción 1. Nuestros ejecutivos comerciales aguardan su llamada. Recuerden entonces preguntar por el GOL administrativo, su mejor aliado tecnológico. Bueno, seguimos un poquitito con las preguntas que tenemos aquí. Dice aquí Laura Maldonado, ¿los pagos por patente de rodado son deducibles para IRP servicios personales? Sí, son deducibles, siempre que sea del titular. El familiar a cargo en ese caso no. Sí. O sea, si el vehículo está entonces a nombre de algún familiar a cargo, ahí no es deducible, no. Solamente si está a nombre del titular. Del titular, sí. Perfecto. Juliana Noguera nos consulta, en caso que un contribuyente no alcance los 80 millones como ingreso, eso se coloca en gravadas y sus gastos declarados son mínimos. Aquí nos pregunta en el formulario, sale saldo a favor del fisco. En ese caso, igual no paga nada. No va a pagar nada, ¿por qué? Porque el mismo formulario está programado para que no calcule impuesto a pagar si el ingreso es hasta 80 millones. Si es que es un ingreso a 80 millones, ahí sí va a calcular impuesto a pagar. Y siempre hay que declarar igual como ingreso grabado todos los gastos deducibles que tiene y si no superó ese monto no va a pagar impuestos. Perfecto, muchas gracias. Aquí nos consulta Sunilda Cabrera. ¿Cómo se cargan las facturas de ANDE, ESAP? Son facturas a crédito. Si las facturas a crédito tenemos que tener los recibos, porque pues tenemos que cargar con los datos de la factura pero con la fecha del recibo de pago. Entonces, si pagamos por web, tenemos que saber qué fecha pagó el contribuyente. A mí en una ocasión un contribuyente, pues yo justamente le digo que tiene que traer el recibo o el comprobante de pago. En una ocasión me puso todito sello de pagado. En ese caso no, es igual, no estamos demostrando todavía el pago. Tenemos que pedirle el comprobante, por lo menos en forma digital, para nosotros saber a qué fecha aplicar. Para no imprimir tantos papeles. ¿Sí? Excelente, gracias. Acá justamente nos pregunta Janina, siguiendo con el tema facturas públicas, ¿qué pasa con las facturas que envían por mail? ¿Sirven para deducir? Generalmente dice copia y no válido como crédito fiscal. Entonces lo que tenemos que hacer es bajar el que está en la web y ese que está en la web nosotros ir a hacer que el funcionario público a fin de año selle todas esas facturas y con eso vamos a poder deducir. Excelente. Aquí Graciela López nos pregunta algo ciertamente un poquito parecido. Si yo pago por débito automático las cuotas de mi seguro y tengo mi factura a crédito, ¿esto es deducible aunque no tenga el recibo de la institución? Yo suelo pedirle por lo menos una vez al año que me traiga todos los recibos. Porque a veces la misma factura a crédito tiene como una condición que no se demuestra el pago a no ser que tenga el recibo de la institución. Entonces yo sí o sí suelo tener todos los meses el medio que pagué, si fue electrónico, pero una vez al año recupero todos esos recibos y más todavía eso que tienen esa leyenda. Hay algunos que te hacen firmar eso y si no retiraste entonces es un crédito que está abierto todavía. Tributariamente hablando, lo que pide la SED es que demostremos el pago.
que pagamos nosotros. Perfecto, gracias. Nos consulta Arnaldo Almada. ¿Las demandas judiciales o embargos son deducibles? Solamente la prestación alimentaria es un gasto deducible en el IRP Servicios Personales. Cualquier embargo judicial no es deducible. ¿Por qué? Porque ahí ya es una sanción y eso es una sanción, está dentro de los gastos no deducibles. Y también se supone que si es un embargo, por ejemplo, por un crédito que quitamos y no pagamos, se supone que ya dedujimos todas las compras con ese dinero en su momento. Entonces, solamente prestación alimentaria es deducible por orden judicial. Perfecto, súper clara la respuesta. Laura nos consulta, si vendí acciones, ¿debo inscribirme en IRP-RGC? ¿Por cuántos años debo de seguir declarando? Si para el siguiente periodo ya no tengo movimiento. Sí, si es que uno vende algo que esté grabado por IRP, renta y ganancia de capital, en este caso sí está, tiene obligación de inscribirse. El tiempo de inscribirse es a partir del día siguiente que tuvo ese ingreso hasta 30 días sin multa. Después se puede seguir inscribiendo, pero ya tiene una multa de 50.000 guaraníes. Después, ¿cuándo se puede dar de baja? Si el siguiente año no tiene movimiento, va a presentar esa segunda declaración jurada sin movimiento y a partir del 1 de enero ya va a poder solicitar la baja de esa obligación. Excelente, muchas gracias. Rubén Jara nos pregunta, ¿en qué caso se debe llenar el anexo cuadro 1 de préstamos y remanentes? Ese anexo solamente vamos a llenar si son préstamos de compras de vivienda destinada o de compra de inmuebles destinados a la vivienda. Si es cualquier otro préstamo, no llenamos. También cuando tenemos remanentes y ese remanente vamos a utilizar para la compra de un inmueble, ahí también llenamos. Y nada más, solamente si otro préstamo para cualquier otro tipo de consumo, no vamos a declarar. Genial, gracias licenciada. Emilio Brizuela nos dice, buenas tardes, saludos a la profe Vivi Sanabria. Consulta, cuando en el instructivo del formulario 515 menciona que los aportes en la casilla 19 se deberá cargar aporte patronal a favor del trabajador realizado al sistema de seguridad social creado o admitido por ley o decreto ley. Sí, eso es cuando nosotros tenemos personal dependiente, ya sea personal doméstico o relacionado a nuestra actividad grabada y aportamos el 16,5% a IPS y ese aporte nosotros tenemos que declarar. Después hay otra casilla también cuando es aporte a una caja de seguridad privada, donde nosotros si somos independientes tenemos la posibilidad también de aportar a una caja de jubilación para tener una jubilación privada. Entonces son dos diferentes aportes. Excelente. Beatriz Teresa nos pregunta, buenas tardes, tengo un contribuyente que alcanzó el rango de 80 millones a fines de septiembre. Sus ingresos del año fueron de 125 millones. Para presentar la declaración, ¿le tengo que restar el rango no incidido o se declara los ingresos brutos? Sí, no vas a declarar todo el monto desde enero hasta la fecha que superaste. A lo mejor superaste con 100 millones de guaraníes, en esa fecha cobraste y en total fue 100 millones de guaraníes. Entonces los 100 millones de guaraníes es un monto no alcanzado. Recién lo que recibís al día siguiente ya de haber superado el monto, eso es lo que vas a declarar en tu formulario como un ingreso grabado. Hasta el día anterior, no. Perfecto, gracias licenciada. Mabel nos pregunta, un cliente construye un edificio para alquiler de salones comerciales y departamentos para viviendas y o oficinas. Está inscrito en el periodo 2020 en IRE Simple. Lo correcto sería cerrar el IRE Simple y activarle el IRP desde enero de 2020, o puedo liquidar por IRE en el 2020. ¿Cuál sería el régimen correcto de liquidación? Sí, para arrendamiento de inmuebles está prohibido liquidar por régimen simple o resimple. Ahí dice la administración tributaria que si detecta ese hecho va a hacer reliquidar el impuesto. Entonces, si tuvo ingresos grabados por alquiler de inmueble y no es régimen general, desde la fecha que comenzó a alquilar esos inmuebles tiene que dar de alta IRP, renta y ganancia de capital, y ahí va a declarar por renta real o renta presunta la que le resulte menor.
que generalmente es la renta presunta la menor, que es el 50% de la base imponible y la tasa es del 8%. Perfecto, muchas gracias, licenciada. Aquí tenemos también otra preguntita. Dice, si un accionista contribuyente de IRP vende todas sus acciones, ¿qué tratamiento tiene? Sí, la venta de acciones nos dice que vamos a liquidar por renta real o renta presunta la que resulte menor. Y renta real es el precio de venta menos el precio de compra. Pero el precio de compra o el valor aportado en efectivo. Ahí tenemos que tener en cuenta algo que yo siempre doy, que doy como punto a tener en cuenta. Si bien es cierto, me dice renta real, renta presunta. En renta real, tener cuidado de no deducir la porción que ya deduje en años anteriores, porque puede ser que yo ya deduje como inversión en años anteriores el 50%. Entonces, como costo tengo solamente el 50% restante. Y ahí va a ser renta real o por renta presunta, que es la base imponible del 30% y la tasa es del 8%. Perfecto, gracias, licenciada. Nos pregunta aquí Defi Méndez de Valiente, ¿el IRP puede quedar a favor para el otro año? Si se compró un inmueble, ¿cómo sería? ¿Cómo es la presentación este año si no se usa Aranduca? Sí. A partir de del 2020, las pérdidas arrastrables solamente pueden provenir de compras al contado de inmuebles, que cumple todo lo que dice el artículo 66 de la ley. Si no cumple eso, entonces no es una pérdida arrastrable. A lo mejor compré ese inmueble, deduzco, pero si no compré al contado, si no compré a crédito o con ingreso grabado o con un remanente, esa pérdida no va a ser arrastrable. Entonces, solamente pérdida arrastrable por compra de inmuebles para la vivienda voy a poder arrastrar. Y no usamos Aranduca, pero sí utilizamos la planilla de ingresos y egresos según la RG 55 de la Administración Tributaria, que en forma temporal estamos cargando. Eso después seguramente vamos a ir otra vez a la Aranduca, pero por el momento solamente esa planilla. Excelente. Aquí nos pregunta también Teresa Melgarejo, ¿el pago de la cooperativa en ocasión del fallecimiento del padre le obliga a inscribirse al que recibe el beneficio? Sí, es un ingreso de IRP, rentas y ganancias de capital, y por esa indemnización va a pagar sobre el 100%, el 8%. Muchas gracias, licenciada. Aquí nos consulta Nilsa Jiménez, si un contribuyente de IRP adquirió una propiedad a cuotas de 15 años, ¿es deducible? ¿Las cuotas serían egresos? Sí, son deducibles siempre que sean para la vivienda. Si no es para la vivienda, entonces tampoco puedo deducir. Y ahí el instructivo del formulario me dice que voy a declarar en la casilla número 16 cuando es compra a cuota de esos inmuebles. Solamente cuando es al contado voy a poner la casilla específica que es para compra de inmuebles al contado. Perfecto. Arnaldo Núñez nos pregunta los saldos a favor de ejercicios anteriores por inversiones, ¿cómo quedan? Sí, eso es un problema también que tenemos ahora con la presente ley. ¿Por qué? Porque en el artículo 144 solamente prevé el arrastre de saldos provenientes del IVA y del IRASIS de anticipos y retenciones a cuenta. No prevé el arrastre de pérdidas fiscales ni del IRP ni del IRAGRO. Entonces, como no consta en la ley, entonces no es una pérdida arrastrable a partir del 2020. Perfecto, gracias, licenciada. Dice aquí Catita Insfran, por cobro de subsidios de nacimiento de hijos, ¿debo inscribirme en IRPRG? ¿Y cuánto tiempo debo mantenerme bajo el régimen? Sería mucho mejor si las cooperativas retengan también esos casos. Sí, el problema es que para retener una entidad tiene que haber una norma que le permite, y a las cooperativas le permite solamente retener por caso de distribución de excedentes, en otros casos no le permite. Entonces, indefectiblemente vamos a tener que inscribirnos en IRP, renta y ganancia de capital, a no ser que ese beneficio sea de IPS, ahí va a estar grabado por IRP, servicios personales. Depende de dónde, si es cooperativa, es IRP, renta y ganancia de capital. Excelente, perfecto. Aquí nos dice Rosa Angélica, ¿cuál es el sustento legal que nos respalda para deducir los aportes a las cooperativas en concepto de solidaridad? Sí, bueno, si vamos a seguir lo que dice la norma tributaria, una solidaridad, hay una
posible contraprestación por parte de la cooperativa, entonces lo correcto sería una factura. Pero en la práctica eso no se da, en la práctica acá nos dan solamente un recibo por solidaridad. No es correcto, ¿por qué? Porque tributariamente hablando hay una contraprestación latente o efectiva, entonces correspondería más una factura. Pero si no nos dan, el único documento que tenemos es el recibo. Bueno, te cuento, licenciada, que tenemos muchísimas preguntas. La audiencia está realmente bastante interesada en saber, en conocer, en aprender mucho más. Sabemos que también nuestro tiempo es un poquito limitado. Nos encantaría poder responderles a todos. Ojalá la licenciada en estos días pueda ir mirando un poquitito y ir respondiéndole, que yo sé que ella siempre tan amorosa, con toda la mejor voluntad lo va a ir haciendo. Quiero dar un poquitito aquí también nuestro agradecimiento a la tartería, que siempre nos está apoyando también para todos los encuentros de enfoque tributario. La tartería, la cocina de mamá, hasta la puerta del trabajo. Tu opción gastronómica en el centro de Asunción. La tartería se encuentra en Humaitá 120, esquina Independencia Nacional. Pedidos y delivery al 0982-299-720. También vamos a agradecer a Asamí Artesanía, fabricación, forrado y venta de termos artesanales. Envíos a todo el país. Pedidos al 0986-900-751 y también al 0994-429-355. Asamí Artesanía. Bueno, les comento también que este próximo encuentro en Formando Líderes Contables, vamos a estar hablando un poquitito también de la presentación de IRP con tu sistema Expert 360, sistema contable web. En esta ocasión vamos a desarrollar entonces IRP Servicios y Ganancias de Capital, formulario 515 y 516, sistema AS y sincronización con el Starbucks. En esta ocasión nos va a estar acompañando el licenciado Pablo Goldsman. Aquí ya están viendo también en pantalla. Entonces es este martes a las 15 horas, así que lo vamos a esperar. Este martes 2 de marzo. Bueno, licenciada, te hago una preguntita más y después te vamos a dejar descansar. Esperemos que la audiencia también nos comprenda. Dice aquí María Riveros: si mi cliente salió como codeudor de su señora antes de ser contribuyente de IRP, la señora no pagó. Ahora le vino la demanda a nombre de mi cliente y él ya pagó. Eso es deducible, la factura sale a nombre de la señora, ¿verdad? Ya que fue ella quien realizó, digamos, todo el acuerdo. Dice, ya están separados legalmente. Sí, no, en este caso el préstamo y financiación solamente es deducible cuando está a nombre del contribuyente. Eso vas a encontrar en el decreto 3184, artículo 59, donde nos dice que tiene que estar a nombre del titular del IRP, préstamo y financiaciones. Perfecto. Y la última preguntita, Lili González, buenas tardes. ¿Qué pasa si el contribuyente no tuvo ingreso porque las SA por la pandemia decidieron no remunerar a sus directores? Sí, y en ese caso va a presentar sin movimiento, si no tuvo ningún otro ingreso grabado, va a presentar sin movimiento. Y si solamente era contribuyente por recibir dividendos, puede solicitar la baja también de la obligación. Excelente. Bueno, queremos aprovechar aquí para hacer entrega de este hermoso termo artesanal a la licenciada Viviana Sanabria. Muchísimas gracias.